nuestro dolor. Algún día seremos tierra y será nuestro dolor. Algún día seremos tierra, algún día seremos tierra. Nuestro dolor siempre volverá. Cada vez que te vas, siempre volverá. Nuestro dolor siempre volverá. Cada vez que te vas, siempre volverás cantando con la luna. Y regresarás sonriendo con la tierra. Siempre volverás cantando con la luna. Y regresarás sonriendo con la tierra. Buenas, mi nombre es Adriana Fernández Becchi, les hablo acá desde Docencia del CEDIAL. Bueno, hoy es el último encuentro que tenemos de filosofía o pensamiento latinoamericano. Les agradezco a todos por compartir estas 3 charlas, estos 3 encuentros, que son en cierto sentido un poco una introducción, una mera introducción al pensamiento latinoamericano y argentino, que se da sobre todo a partir de una corriente de la filosofía latinoamericana que comienza en los años 70. Hay varios pensadores que comienzan esta corriente, en donde sobre todo se da una especie de giro que se da en toda América Latina respecto de la consideración sobre la historia. Es interesante ver desde el punto de vista de Dussel, que desde una metafísica o una ontología de la totalidad, Dussel plantea una ontología de la alteridad. Es decir, partiendo de una cosmovisión yoica, dominadora, unicista, totalizadora, desde un uno, la ontología de la alteridad tiene en cuenta la voz del otro, la alteridad, en donde siempre hay, digamos, todo es una malla. Hay que considerar, no quiero, digamos, sembrar una idea indigenista acerca de la filosofía latinoamericana, sino más bien una idea de articulación entre lo propio y aquellas cuestiones que se han fagocitado a lo largo de la historia de Occidente, sobre todo con el tema de los inmigrantes. Siempre hemos, tratado, Bush y todos los pensadores han tratado de articular lo que es Amerindia o América Latina, o de diferentes maneras el respeto a la diferencia. Hay una de las preguntas que me marcaban el tema de Occidente, si también hay nosotros, si hay un magma popular que tenga en cuenta estas consideraciones del estar, en donde la geocultura abrace un modo diferente de ver, y sí, digamos, la respuesta sería que todos los pueblos en su magma, en su idiosincrasia, hay esta cuestión de construcción simbólica de la identidad, que tiene que ver con esta inteligencia emocional y esta inteligencia racional que hace a un pensar total en donde se abre la significación simbólica y la revelación de sentido, que va más allá de una cuestión, digamos, lateral o hegemónica u homogénea, que intenta anular una parte de la totalidad. Eso lo podemos ver en general en todos los pueblos. Aquello que intente instaurar la hegemonía
tanto de un lado como del otro, termina siendo un proyecto civilizatorio, de alguna manera dominador y irrespetuoso de la diferencia. Vamos a centrarnos en algunas cuestiones que queríamos visualizar de las preguntas. En general voy a contestar. Quiero traer acá un texto, voy a leerles un poco un texto de La fragilidad de la tolerancia de Rosa María Longo Verdaguer, miembro fundador del CEDIAL, y que escribió sobre el tema de la tolerancia, hizo un recorrido histórico y tomó como una parte para hacer de su análisis a la comunidad wichí. Y voy a darles una parte que es interesante, como para que iluminemos esta consideración acerca de la forma, de la cosmovisión de la filosofía latinoamericana y para responder en general algunas de las preguntas que me hicieron llegar. Dice así: la buena voluntad es el eje alrededor del que se forma el mundo moral de la comunidad, pues de ella se desprenden los valores que permiten evaluar las acciones concretas. Los valores se asimilan y generan en una comunidad y corresponden a la identificación de comportamientos que pueden ser catalogados y nombrados como buenos o malos. En la cultura wichí siempre están vinculados al desarrollo dialogal de la buena voluntad, porque giran en torno a deshabilitar la agresión, a procurar la solidaridad y a evitar el egoísmo. El diálogo incluye como valor moral el escuchar, porque solo a través de la palabra hablada se puede captar la voluntad del otro y entender lo que desea o espera. El valor de escuchar está tan vinculado con la posibilidad de comprensión que utilizan indistintamente la palabra oír o entender para indicar que han percibido con claridad lo que se les propone. De modo que para arribar a un pensamiento recto que pueda disolver los problemas y reponer la armonía, se necesita la comprensión previa de los demás, porque si no lo hay, tampoco puede haber equidad. Quiero llamar esto la atención como una forma de visualización también del hombre latinoamericano, respecto a que nosotros decimos que para entender decimos lo vio. ¿Lo podés ver? Usamos el ver como cuestión de comprensión. Y acá, digamos, en la cultura latinoamericana, y con ello lo muestra la comunidad wichí, indígena, dicen escuchar. Ver y escuchar. O sea, la comprensión pasa por la escucha. Y no es simplemente un ver que centralizaría por ahí una dirección individual, sino que la escucha supone un otro que está hablando. Entonces hay una cuestión dialógica. Y esto tiene que ver con el nosotros que habíamos hablado en la tercera clase, que es esta cuestión de la totalidad. Lo antropológico primariamente se vincula, o originariamente, no primariamente, se vincula con este nosotros. Y la comprensión, entonces, una cosmovisión que hacia la comprensión tiene que ver con esto de la escucha. Escuchar la voz del otro, abrirse al diálogo. Y supone este intercambio que esta cuestión dialógica, que a uno habla y el otro escucha, y el otro escucha y uno habla. Incalish. Que habíamos hablado entonces en el último programa. Por eso esta cuestión dialógica siempre supone la escucha, no simplemente ver, sino escuchar. Es una forma de recobrar la totalidad de lo humano. Bueno, esta es una de las preguntas que tenía que ver con nosotros, porque la consideración de lo latinoamericano supone también no una economía, no una política, sino una nueva consideración de la subjetividad, y recrear lo antropológico, que no supone solamente lo indígena, sino que todas aquellas cuestiones que se han fagocitado a lo largo de la historia.
estar siendo. Bueno, esto es una consideración. Otras que me han hablado, han llamado la atención el tema de la lógica. Por ahí, en otras circunstancias podemos hacer, o en otro curso, si ustedes, no sé, por ahí quieren y se da la situación de que podemos volver a encontrarnos en torno al pensamiento latinoamericano, tiene que ver con esta lógica, la negación en el pensamiento popular de Kusch, que hace a esta cuestión de una lógica de la negación a una dialéctica, y me han preguntado las cuestiones que tienen que ver con la dialéctica hegeliana y la dialéctica en torno de Kusch. Primero quiero aclarar una cuestión. Hay una danza que se hace con dos cintas y donde se van trenzando, ¿no? Y va pasando uno y otro y se va formando una trenza. O la trenza misma que uno se hace en el pelo. Son como una totalidad que llevan dos cintas que se van anulando y esa hace una totalidad. Yo digo, el discurso y el antidiscurso propio de la lógica popular no es digamos, la opción hegeliana que tiene que ver con la superación, con la dialéctica de afirmación, negación y negación de la negación, en donde se hace una totalidad. Sí hay en Hegel una totalidad previa, que es el resultado, es anterior a la dialéctica misma, entre afirmación y negación. Sino que acá siempre en Hegel hay una superación. Vamos a explicarlo de esta manera. Si yo tengo la semilla, que podemos buscarlo en la fenomenología del espíritu en el prólogo, está la semilla se niega a sí misma y pasa a ser planta. Ahora, la planta es el resultado, pero supone que es anterior a ese juego dialéctico del movimiento, porque de una planta de poroto va a salir, digamos, de una semilla de poroto va a ser una planta de poroto, no va a salir maíz. Es decir, que en el resultado está prefigurado el proceso. No es meramente un resultado, sino que contiene los momentos anteriores. El momento de afirmación de ser semilla, su negación, o sea, se pudre como semilla para pasar a ser planta. Es una lógica de la diferencia. Pero hay superación a una instancia que vuelve a pasar una nueva figura, que hace un salto y que pasa a otra figura. Esa es la dialéctica hegeliana. En esta dialéctica de la negación hay una convivencia de los opuestos. Es decir, que hay un centro, que tendríamos dos circunferencias que se juntan en un centro, en una intersección, y conviven en un equilibrio que está dado por ese punto de anclaje de la intersección. Ambos opuestos tienen que estar presentes para que se dé el equilibrio. El equilibrio sería como esa tercera dimensión que equilibra esos opuestos. Sin superarse, porque es el equilibrio entre ambos. No necesita una superación, se necesita un equilibrio. Ese equilibrio está dado por esos operadores seminales, pero quiero leer la definición acá de Kusch, que es un operador seminal, que es como un símbolo, que no es cuantitativo, sino que es cualitativo, y que tiene que es un significado, no es una esencia, es una significación, es un sentido, más que un significado, es un sentido, y que puede estar representado por cualquier símbolo. En el caso que yo hablé del uno, como dice la exposición acerca del tango, es la fe, es un símbolo. Entonces es una fuente de significados. Y como significados no son denotables. Denotable significa que no puedo decir ahí está. Son simbólicos. Por eso entran en un plano de indefinición. Y porque entran en un plano de indefinición, no es esto es, sino que es un sentido, son los operadores seminales. Dice Kusch, seminales por ser fuente de significados y operadores porque sirven para clasificar desde un punto de vista cualitativo lo que está ocurriendo y legitiman además esa valoración. Entonces, las costumbres
que se dan en una comunidad, encuentran un centro donde acertar, donde encontrar, aciertan un fundamento, y ese fundamento está de alguna manera simbolizado por ese operador seminal que hace de centro de equilibrio entre el discurso y el antidiscurso, entre el día y la noche, entre lo femenino y lo masculino, entre lo nefasto y lo nefasto. Entre lo fasto y lo nefasto está el rito, que toma un símbolo desde donde se hace ese ritual. Y ese operador seminal da sentido a los valores a partir del cual se hace la manifestación simbólica, esa revelación de sentido. Bueno, esto es meramente es más complejo que lo que estoy diciendo, porque habría que poner entonces en juego todo lo que significa esta lógica de la negación, que supone una revelación de sentido, ¿no? En donde allí se encuentran disponibles, hay una disposición de todos los sentidos para que a partir de allí aparezca la posibilidad de lo posible, que tiene que ver con la frustración. Bueno, la explicación al final terminó siendo un poco compleja, pero lo que, digamos, como se da a nivel de la emocionalidad, y estoy tratando de explicar a través de la racionalidad, digamos, juega siempre una trampa lógica, como diría Kuhn, entre lo emocional es negado por la racionalidad, y a la vez tendría que aparecer este operador de sentido, este operador seminal que cuaje de alguna manera un valor respecto del cual el sujeto, la subjetividad vive. Podría ser la chicha, podría ser un medallón, podría ser, en nuestro caso, algo que nos salve, que sentimos que nos salve. Un huelque, pachacuti, digamos, de estar acodado en un bar, un café, un amigo, un mate. Bueno, para eso entonces tendríamos que emprender otro curso acerca de la lógica de la negación. Por eso son distintos, ¿no? El tema de la lógica hegeliana, que hay superación, y acá en la lógica popular lo que hay es equilibrio. Quiero leerles para terminar este curso. Bueno, hay otras preguntas, pero creo que con esto podemos sintetizar algunas cuestiones. Otra cuestión acerca de, en América Latina hubo mestizaje producto de una colonización, no de una conquista. Por eso hay un copertenecerse en América entre lo occidental y lo indígena y lo occidental. Por eso nuestro quehacer acerca del pensamiento latinoamericano se entrecruzan, se mezclan, así como una trenza, lo que crece de las raíces propias de nuestro pensar y el aporte occidental, que es repensado. Nunca, siempre se tuerce la doctrina en América. O sea, si el liberalismo termina siendo de otra manera, el marxismo termina siendo también de otra manera, y aparecen propias corrientes dentro de lo político, de lo filosófico, de lo literario, en donde siempre es una nueva planta, en donde surge desde el suelo, regado por lo propio, lo americano, lo indígena, surge también aquello que ha sido el inmigrante, porque el inmigrante ya no es más el inmigrante europeo, termina siendo también distorsionado por su suelo. Bueno, y eso es producto de la fagocitación. Quiero leerles para terminar un pequeño texto de Indios, Porteños y Dioses de Kush, que dice así. Y aquí nuestra vida, tendría entre la euforia y un gran plan, y una intimidad que esconde las pequeñas miserias, como si estuviéramos entre la luz y la tiniebla,
entre el cielo y la tierra, y con escasas posibilidades de asirnos de uno y de otro lado, porque cada uno de ellos se paga con la pena de haber abandonado al otro. Y saber, sin embargo, que lo que hacemos lo hace la mitad de nuestra humanidad, la de afuera, mientras la otra queda escondida, hasta tanto la recobremos cuando ya nada hagamos después de las horas de trabajo. Y que no puede haber gloria en esconder todo esto, porque es demasiado fácil montar la vida, porque el otro lado de afuera, el del plan grande, en donde hay tantas soluciones y tantas fórmulas que todo lo resuelven. Allá se puede ser consumista o democrático, honrado o falso, intelectual o estúpido, rico o pobre, ingeniero o poeta, y aún así, si se yerra o si se es negativa, siempre habrá alguna institución, alguna empresa o una secta que lo salve a uno y lo mantenga fuera por la obligación perentoria, aunque inocente, de tener que agradecérselo todo. Y lo agradecemos. Al fin y al cabo, ¿qué sabemos de lo que realmente somos? Apenas nos llevamos adentro de nosotros como quien lleva junto a sí a un amigo, a quien no se atiende por falta de tiempo. Pero, ¿por qué esa distancia? Mejor dicho, ¿de quién es ese plan que nos enajena y que nos avergüenza de lo que somos? Apenas el de una clase media situada entre una aristocracia ganadera y un proletario mestizo, y dentro de una ciudad amurallada que clama por la justicia y reclama las cosas que le escamotean, que siempre quiere ocupar su lugar en la ciudad y crea de ahí su vocación por el progreso ilimitado y por un mundo inteligible y por el triunfo de la justicia del hombre. De ahí la búsqueda del justo medio, la razón que nos defiende de los extremos. De ahí también ese constante vuelco en la política, a fin de lograr en todos los órdenes alguna posición ventajosa. Desde ahí sacamos a los poderosos siquiera un terrenito a plazos para levantar la casa y morir en paz, solo para sacrificar la mitad del hombre y quedarnos afuera, porque nos acosa el miedo de vernos a nosotros mismos. Es que siempre andamos rateando algún terrenito propio, aunque en planos superiores. Estamos trágicamente ligados a algo exterior a nosotros mismos. En literatura escribimos enlufarnos para ocupar una posición exterior, ya que secretamente queremos escandalizar a los de arriba. O se es pintor abstracto, no solo por imitar, sino porque así se descarga un neurótico afán de pureza. O se hace cine, porque así se consigue una forma mecánica exterior de poderío fácil dentro de un género adormecedor de masas. Y en ese proceso nos apoya el mito universal de una clase media, ya no como nivel económico, sino como forma de vida, una especie de empresa mundial que consiste en transformar al hombre, en tornarlo más consciente y por lo tanto más visible y delimitado como objeto ciudadano. Y en ese sentido, el criterio de vida de una clase media en tanto se basa sobre una parte del hombre, solo una parte del hombre. Y la otra mitad, ¿dónde está esa otra mitad? Bueno, esa otra mitad es el otro pie, el que está dentro nuestro, es interno. En América las cosas están paradas de otra manera. Entonces, esa otra mitad del hombre, si se quiere comprender el problema de América Latina, no es solo social o económico. Falta algo más, que es esta otra mitad de hombre. Es indudable que estamos parados
sobre la mitad del hombre como una cigüeña, solamente sobre un pie. Y eso exige, ante todo, una doctrina que contemple la necesidad de una transformación. Quizás, en suma nosotros, una clase media sometida místicamente a un gran plan, el de la burguesía europea. Es que tenemos miedo de apartarnos de ese gran plan. Del otro lado siempre se da el demonio, algo así como la antimateria fija, algo que nos pudiera hacer zozobrar y que dominamos un poco tapándonos las narices. Pero eso, hay algo que tenemos que sacar, que es ese mero estar de América Latina. Ese mero estar que nos propone otro tipo de juego. Si con los dioses el alimento había sido una cuestión colectiva, hoy se ha hecho individual y secundaria. Por eso, entonces, necesitamos liberarnos. Al fin, es mejor cuando había dioses porque nos daban de comer sin votar, pero si no somos tan libres ni tan fuertes, ¿de qué nos vale esta libertad de ser en Buenos Aires inteligentes o estúpidos? Burgueses afanosos o bohemios, ricos o pobres, creyentes o ateos, dulces o ásperos, solo para pensar cómo y cuándo debo comer o cuándo me darán el terrenito. No necesitamos volver ese Pachacuti, dar el vuelco, y al fin y al cuentas se trata de algo muy simple, apenas de una danza en un momento especial, una fiesta popular, ese momento en el cual hagamos centro en la pista como el tango, y ahí enfrentarnos, vernos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿qué somos nosotros? ¿Qué nos consideramos? ¿Somos una simple clase media que no se considera pueblo o recuperar un mensaje que tiene que ver con nuestra inteligencia emocional? Y ahí buscar el acierto fundante que nos lleve al Pachacuti, a dar el vuelco, a la cura, a estar sanos. Sanos para no estar divididos y pararnos en los dos pies, dejar de ser la cigüeña. Bueno, esto es un poco lo que nos abre a pensar América Latina, a pensar cuál es el pie en que estamos parados. No solamente la inteligencia emocional, no solamente la inteligencia racional, sino el pensar total, una totalidad que nos une en una cosmovisión de la escucha, que tiene que ver con lo dialógico, como nosotros que estamos en la Tierra. Esta Tierra que también supone esta ambigüedad de recobrar una totalidad, de una subjetividad que tenemos que despejarla, cristalizarla. Volver a crear el mundo de vuelta. Quizás después de encontrarnos frente a esta vulnerabilidad de la enfermedad, de la pandemia que nos ocupa hoy, podamos recobrar algo de nuestra subjetividad latinoamericana y ponerla en juego. Es una instancia a pensarnos, a integrarnos en un cosmos. Bueno, Incalech, hasta la próxima. Los espero entonces para que todos puedan mandar, si quieren, una actividad integradora. Los espero también en unas nuevas clases que va a dar una compañera, la licenciada Karen de Francesco, en análisis del discurso político, que creo que también nos sirve para fortalecer nuestro modo de pensar. Y bueno, seguiremos abiertos para cualquier circunstancia que ustedes quieran plantearnos, y muchas gracias.
Algún día seremos tierra y será nuestro dolor. Algún día seremos tierra